Déficit atencional. Con o sin hiperactividad. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Estamos listos, estamos listas, vos que estás en casa también. Qué lindo, ¿no? Cuando tenemos semanas, ¿no? Fue una semana de visibilizar muchos temas importantes. Y hablaba fuera de cámara y decía que estamos en un momento donde tenemos que darle mucha bola a la parte psicológica, donde antes era insignificante, donde antes 1 de cada 10 iba al psicólogo, ¿no? Y era porque ya estaba muy mal. Bueno, obviamente que a raíz de todo lo que sucedió con el COVID, muchas cosas aparecieron, ¿sí? Y empezamos a decir, bueno, a ver, vamos a detectar esto, ¿de qué se trata? Bueno, hoy vamos a hablar del trastorno de déficit atencional. Hace mucho que está. Pero empezamos a dar bola ahora. ¿Por qué? Hay algo que nos está preocupando. ¿Estás en casa? Ya te puedes comunicar con nosotros. 261-300-1600. Nuestra zona digital, @Replay Contenidos. Que se abra panel porque yo voy a saludar a la especialista Ceci Ortiz, neuropsicóloga. Hola, Ceci. Hola, Goga, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte. Siempre, Igualmente. Siempre. Feliz Siempre cumple, aquí. fue el cumple y no le Ay, hicimos gracias, acá No Culpes también. gracias. Feliz cumpleaños, Ceci Ortiz. Gracias Pero está a hecha, todos. Mirá, una diosa. Un año más de experiencia. Un año más de experiencia, me encanta. Ceci, Sí. lo que decía, en un ratito vamos a hablar, ¿no? Presento a mis dos invitadas, pero cómo le empezamos a dar bola ahora en la parte psicológica, ¿no? Sí, y como vos dijiste, de un trastorno que es muy antiguo, ¿no? Que está hace Claro. muchos años, nos acompaña y las maestras lo han notado y lo vienen notando hace mucho. Así es que me parece sumamente importante que vos hoy lo traigas acá como siempre. Y vamos a charlarlo como se debe, ¿no? Con su debido tiempo y respeto, obviamente. Voy a saludar a María Rosa Bertolani, es de la agrupación Familias Leonas de Mendoza. Hola, María Rosa. Hola, buenas tardes, Goga. Gracias por tu invitación. No, gracias a vos. ¿Qué es Familias Leonas? ¿De qué se trata? Es una agrupación de madres Ujú. que se originó en un comienzo con madres de Capital Federal, ¿sí? Que empezaron a tener este diagnóstico y intentaron buscar a otras madres que... Ay, perdón, estoy muy nerviosa. No, tranqui. Es lo que pasa en televisión cuando uno viene por primera vez, ¿viste? Esta cosa de los nervios y gente por ahí que no está acostumbrada, ¿viste? Así que vos tranquila, y si te equivocás, nos equivocamos todos, somos seres humanos. Así que relájate, ¿sí? Bárbaro. Tranqui. Entonces serían personas que tienen algún miembro que tiene TDAH, ¿no? Aquí está. A eso nos refiero. ¿Hace mucho que está esta agrupación? Se originó en el 2018. Ajá. Y bueno, empezaron a movilizarse estas madres, a juntarse, a armar grupos de WhatsApp, a buscar información, a buscar profesionales que las asesoren, que las apoyen. ¿Hace cuánto? Más o menos 2 años, 3. Y a partir del 2018. 2018, del perfecto. Claro, muy nuevo todo. Es algo muy nuevo. Claro, muy nuevo, porque por ahí les pasaba a los hijos y vos decías, bueno, es distraído. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferencias, ¿no? Pero, bueno, es distraído. Bueno, es hiperkinético, como una cosa de que, bueno, es normal, es naturalizar. Normal. Y de repente es, para. Esto no es tan normal, no hay que naturalizarlo tanto, porque algo está pasando con ese niño, ¿no? Exactamente. Voy a saludar a ella. Ella es Yael Figueroa. ¿Estás nerviosa, Yael, también? Hola, sí, ¿Estás con un poquito. nervios? Un Me gusto encanta estar acá. porque bueno, es de televisión, ¿viste? Mira, me equivoco yo teniendo experiencia, como no se van a equivocar ustedes. Así que están, mira, súper libres para equivocarse, para trabarse, para todo. Lo importante es visibilizar y de a poquito dar a conocer esto. Y también, en tu caso, sería como testimonio, porque tenés un niño de edad escolar que también tiene TDAH. Sí. Tiene TDAH. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi niño tiene Tu 7. niño. Ujú. Ajá, 7 años y fue diagnosticado a los 4 años con TDAH. Ajá. Y de ahí es como un desconcierto, como que no sabes para dónde agarrar porque no sabes qué es lo que le pasa al nene, Eso. que es inquieto, que no sigue las reglas. Y Pero ¿cómo te das cuenta? Por ejemplo, me imagino que la escolaridad tuvo mucho que ver, ¿no? Esta cosa de que, bueno, te llevó al colegio y algo está pasando que no se comporta igual que sus compañeros. Claro, en mi caso fue A ver, antes. antes, En mi caso ujú. fue antes que yo notaba que el nene era muy inquieto, que no seguía las reglas, que no se ponía a la altura de los otros chicos, él tenía su diferencia. Entonces ahí empecé a investigar y empecé a consultar y di con un psicólogo que me dijo, no, son chicos, los varones a esta edad es muy común que sean así inquietos y que vamos a esperar a que empiece la escuela. Cuando empezó la escuela, ahí se empezó a notar y bueno, gracias a Dios tuvo una maestra que era un ángel y se dio cuenta de
de cómo era él y todo, y empezó a prestarle más atención y todo eso. Entonces ella me recomendó de que fuera a una psicóloga o algo así. Y fue a la psicóloga, de ahí me derivaron a un neurólogo y empezaron todo el diagnóstico. Una vez que tenés el diagnóstico no sabes para dónde agarrar, porque vos decís, ¿y a dónde lo llevo? ¿Y qué es lo que hago? Sí, porque después siguen terapia, en algunos casos la medicación y todo eso, y entonces no sabes para dónde agarrar. Y bueno, y ahí me contacté con Familias Leona y empecé a ver testimonios de todas las mamás, de lo que hacían, a dónde llevaban a sus chicos, de qué tratamientos poder seguir y todo eso. Entonces ahí fue como que me quedé un poco más tranquila de ver que no estaba sola, que había un montón de mamás que estaban en la misma situación que yo y que estaban buscando la misma ayuda. No, y la desesperación, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, en Buenos Aires tenés como más acceso a todo tipo de profesionales. No digo que acá en Mendoza no, pero cuesta un poco más, porque o los que se especializan están en Buenos Aires o están haciendo la especialización en Buenos Aires, y acá cuesta un poquito, ¿no? Esto de encontrar. Ceci, te quería preguntar, 4 o 5 años, ¿es la edad justa para detectar y para mejorar, digamos, Exacto. este trastorno? Es a partir de los 4 o 5 años porque empiezan la escolaridad y ahí empiezan a notarse. Más allá de que, como bien decís vos, uno como mamá a veces se da cuenta antes porque dice, este chico algo tiene. Claro. Es difícil antes porque en realidad esto que vos decís, ¿qué chico no es inquieto? Claro. ¿A qué chico no le cuesta prestar atención? Es una norma. Entonces, al principio, el diagnóstico inicial cuesta mucho porque, bueno, son conductas que uno podría esperar. Entonces, en la escuela o cuando empiezan la escolaridad, jardín de infantes, generalmente lo sale de 4, sale de 5, entonces ahí ya empieza a hacerse más notorio o más disruptivo este tipo de alteración en los chicos. ¿Qué diferencia hay, Ceci? Y aprovechando, ¿no? Esto de que muchos papás y muchas mamás nos están mirando, bueno, mi hijo es inquieto, a mi hijo tiene TDAH, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Perfecto, porque el TDAH, que es el trastorno de déficit atencional, porque puede ser, tenemos 3 tipos de variantes. Puede ser déficit atencional, es decir, que prioritariamente está comprometida la atención. Entonces son chicos que les cuesta sostener la atención durante mucho tiempo. Bien. Puede ser déficit puramente con hiperquinesia, es decir, estos chicos que no pueden quedarse quietos, como vos decías, no pueden acatar reglas, y la otra forma es mixta, que hay un poquito de los dos. Entonces, una cosa es un chico que es inquieto, ¿no? Que va, viene, pero por momentos puede sostener la calma, o si está en alguna actividad que le interesa, puede quedarse quieto. Perfecto. Cuando hablamos de un déficit por hiperquinesia o hiperactividad, ¿qué es lo que ocurre? No para de quedarse quieto, está constantemente en movimiento, y aunque en algunas circunstancias implica que tiene que quedarse quieto, no lo puede sostener. Bien. Y lo importante es esto, es que no puede sostenerlo. Porque ¿qué pasa, Goga? Lo mismo que pasa con... A ver, el déficit atencional, con o sin hiperactividad, es parte de lo que se llama trastornos específicos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque como consecuencia son niños que les cuesta adquirir el aprendizaje de la forma y del ritmo que lo haría un chico en condiciones normales. Que esto es lo importante. No es que les cueste, no es que tengan una dificultad marcada para aprender y que esto sea definitivo, sino que con algunas estrategias puede lograrse. Pero en determinadas situaciones en las que él tiene que permanecer quieto, no lo puede hacer. Entonces, no es que no quiera, no es que sea a propósito, es que no puede. Y esto, durante mucho tiempo, fue marcado por los maestros como... Quédate quieto, no podés quedarte quieto, te das cuenta que sos un molesto, y estos motes que a veces se dan terminan, ¿no?, como minando la autoestima y en definitiva acentuando la alteración. Claro, me tenés cansada, no te podés quedar quieto un segundo. Eso es lo que puede. No puede, claro. No puede. No lo puede manejar. Muchas veces los docentes no lo entienden. Lo toman como que es un problema. Ese niño no se queda quieto, no se porta bien. Igual hay que ver también, y eso es importante, por eso tocarlo, cuál es el respaldo también de la DG, ¿no?, con respecto a cuando uno detecta que hay alumnos con este trastorno. Entonces, una vez que se detecta que en un grado tenés un alumno que sufre este trastorno, bueno, ¿qué se hace desde la escuela? También eso hay que ver, porque es cierto, vuelvo a insistir lo mismo, a veces un maestro para 30 chicos y es complicado, es complicado. Sí. ¿Qué se hace desde la escuela? Pero además, digamos, ¿cómo están formados los docentes para detectar esto? Sí, la capacitación. Exactamente. Sí. Hay falencias. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que
más allá de los padres desde ya, pero en la escuela, el primero que tiene que captarlo es el docente. Y muchas veces no tienen las herramientas. Frente a esto de que no tengo las herramientas y no puedo detectarlo, que ocurre también con las dislexias, por ejemplo, es empezamos a tratarlos como no le pones voluntad, no podés, sos disruptivo, peleás, y empiezan a darse estas situaciones que en definitiva refuerzan el diagnóstico. Entonces, el primero que tiene que captarlo es el docente y estar para eso formado, es decir, saber a qué tengo que prestar atención y esto qué puede estar indicando para captarlo y hacer la derivación necesaria, que en ese caso sí la Dirección General de Escuelas tiene que hacerse cargo. Fíjate que en Argentina estamos hablando que en un curso de 20 chicos, 1 o 2 tienen déficit atencional. No es esporádico, Claro. no es raro de verlo. Estamos hablando que en 20 son 2. ¿No? Entonces es un número importante para que prestemos atención. Y también como está ninguneado esto, ¿no? Porque bueno, si tiene, vuelvo a decir esto lo que dije al comienzo, ¿no? Bueno, si es inquieto, si es, y no, porque si eso no se detecta a tiempo, después, que lo vamos a ver un ratito, Ceci, ¿qué pasa? Digo, yo Exacto. adulto que no me detectaron a tiempo cuando era niño y tenía TDAH, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después con Sí. adulto? Porque se agrava, esto Sí. hay que aclarar y se agrava. Sí. Vamos a recibir ahora sí a Mariel Giordanino, de la agrupación Familias Leonas de Buenos Aires. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar esta noche acá y obviamente queremos hablar de esto, visibilizar, ¿no? Contanos un Así poquito es. acerca de desde Buenos Aires, de qué se trata, ¿no? La agrupación Leonas. Bueno, nosotros somos una agrupación de familias que, bueno, tenemos este desafío de convivir con un ser querido diagnosticado con TDAH, pero también tenemos la firme convicción que, bueno, hay que darle una mejor calidad de vida, porque, bueno, como ya ahí están explicando, las dificultades son muy notorias, entonces todo esto se logra a través de la psicoeducación parental, la psicoeducación social, y hacer visible, obviamente, este diagnóstico que en muchas ocasiones o en muchas esferas está camuflado o de por sí ya, como ya sabemos, tiene muy mala fama. Entonces, bueno, hay muchas cosas que nos juegan en contra, desde ya que empiece con la palabra trastorno, a más de uno no le gusta, así que bueno, hay que ponerse de estos espacios que, bueno, están conformados por familias, por pares, a contar las historias y hacer entender que, bueno, este es un diagnóstico muy diverso, que partimos que no hay un cerebro igual a otro, entonces es imposible con todas las características y complejidades que tiene el diagnóstico en sí, poder decir que un niño es igual a otro. Así que bueno, pararnos en ese lugar me parece que es la forma más sana. Total, quiero compartir con mis invitadas, ¿no? De esta noche algunos títulos, ¿no? Que vimos en los diarios en esta última semana acerca, obviamente que el 13 de julio fue el Día Mundial del Trastorno del Déficit Atencional, por eso obviamente hoy estamos hablando de ello, para concientizar, visibilizar y obviamente que los 13 de julio nos pongamos las pilas todos como sociedad e impulsemos más esto, ¿no? ¿A qué me refiero con impulsar? Bueno, a visibilizar y a tomar conciencia, ¿no? Que hay que detectarlo a tiempo, entre Totalmente. todos como sociedad, digo, entre la escuela, entre los funcionarios, entre nosotros como medio, bueno, todos. En el Día Mundial del Trastorno del Déficit Atencional, el neurólogo infantil llama a no estigmatizar a los pacientes, Ceci, a Así no es. estigmatizar. Sí, sí. Exactamente. Tiene que ver justamente con una frase muy célebre del doctor José Ramón Gamo, que es referente número 1 en España y en el mundo sobre este diagnóstico y en educación, quien dice justamente que este es el diagnóstico en que los pacientes, o el único diagnóstico, porque él se atreve a aseverar esto, en que los pacientes son penalizados, calificados por sus síntomas, ni más ni menos, por sus síntomas. Así que bueno, tiene que ver por ese lado. El Día Mundial no está reglamentado hasta el momento, pero bueno, sirve para visibilizar. En la Argentina estamos obviamente apoyando el 28 de julio, que es una iniciativa de Familias Leonas TDAH desde el año 2018, que fue cuando, bueno, pactamos comenzar con estas jornadas y Importantes. en esta oportunidad, en ese año, en 2018, pudimos iluminar el obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde entonces no hemos parado. Así que el día propuesto es el día 28 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos ley, la 6363, que instituye cada 28 de julio como el Día de la Concientización e Información del TDAH en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esto no es potestad únicamente de CABA. Así que el TDAH existe en todos los rincones de nuestro país,
exigimos los mismos derechos para todos aquellos. Muy bien, ¿no? Y le vamos a contar a la gente, Mariel, que tu atuendo de color naranja no es porque sí, no es casualidad, sino que tiene que ver justamente con la visibilidad y con la concientización acerca de este trastorno, es del color Así es. naranja. Entonces, obviamente que invitamos a toda la gente, también nos sumamos el 28, ¿no? A que en nuestras redes sociales pongamos algo de color naranja para concientizar, visibilizar y que se hable más de esto. Porque vuelvo a repetir, como dije anteriormente, no es algo así nomás, sino es algo donde tenemos que frenarnos como sociedad y tomar conciencia. ¿Qué pasa en Buenos Aires Así es. también, digo, con respecto a esto? Perdón, no te escuché. Digo, no, ¿qué pasa en Buenos Aires? ¿Se toma cada vez más conciencia? Sí, ¿Cómo sí, están sí. los distintos organismos? Sí, sí, claramente, sí, sí, sí. Si bien, digamos, la esfera más compleja de poder llegar es el sistema educativo, se está movilizando muchísimo porque, bueno, como bien lo dijeron, es un diagnóstico muy particular y según las diferentes comorbilidades, vamos a encontrar niños, niñas, adolescentes y adultos con diferentes necesidades o diferente impacto en el área de los aprendizajes. Entonces, es muy importante que el sistema educativo sepa de qué se trata todo esto. Es importante que en las escuelas refuercen los gabinetes pedagógicos, estos profesionales que lo integran, que sepan cómo hacer un DEI, un dispositivo educativo inclusivo, que está en la 1664, una PPI en caso de un fracaso de DEI. Generalmente nuestros hijos con un DEI, que es decir, con las adecuaciones de acceso, funcionan muy bien, aprenden desde otros lugares, poder entender las conductas, poder entender qué le pasa a este chico cuando sale de la escuela o sale del grado desesperado, que enseguida nos ponen una reducción horaria. Es un chico que no nos olvidemos que tiene exacerbado todos los sentidos, es decir, que no es que tenga déficit de atención, que no pueda prestar atención, sino que presta atención a cuántos estímulos hay a su alrededor. Entonces entender que necesita salir y descomprimirse un ratito para volver 0 km al aula, y nos evitamos estas reducciones horarias que son tan penosas a fin de año. En el ámbito de lo que es acá Buenos Aires se está concientizando muchísimo. De hecho tenemos la iluminación de, bueno, de varios monumentos emblemáticos de la ciudad. Se está haciendo una bicicleteada en honor a nuestra querida fundadora fallecida hace muy poquitito. Esta bicicleteada va a ir por distintos monumentos, funcionando como corresponsales nuestros. La mayoría, bueno, son gente de familia, gente adulta, con el diagnóstico con presunción, van a estar sacando fotitos en distintos monumentos, así que nos vamos a juntar en un punto también, y se van a pasar, obviamente, propagandas en distintos lugares, y bueno, y cada vez se van adhiriendo más, porque bueno, el impacto es muy notorio y es en el sistema educativo, ni más ni menos. Perfecto, ¿no? Que claro todo, ¿no? Hay que corrernos, no sé si de un problema conductal, digo, cuando lo denominamos este déficit como problema conductal, tenemos que corrernos de ese concepto. Totalmente, sí, yo escuchaba acá y decía esto de estigmatizar y de rotular, ¿no? De poner rótulos que en definitiva el rótulo encasilla y lo único que hace es que esperemos de esa persona eso que el rótulo dice, ¿no? Entonces a veces uno cuando tiene el diagnóstico uno esperaría encontrar estas características y en realidad un niño, un niña, un adulto o adulta con déficit atencional es mucho más que eso, ¿no? Es una persona que le pasan ciertas cosas. Entonces es importante que nosotros también cambiemos la postura acerca de cómo concebir. Fíjate que ahora inclusive se está hablando, escuchando esto que estábamos desde Buenos Aires, de la neurodiversidad en el aula. ¿Qué significa esto? Que no tenemos dos cerebros que aprendan de la misma manera. Con lo cual toda la concepción que teníamos en cuanto a los logros, a cómo evaluar los logros, a cómo se empieza a cambiar, porque nos damos cuenta que no hay dos cerebros, así como no hay dos personas que tenemos la misma cara, no hay dos cerebros que sean iguales y con lo cual no hay dos cerebros que aprendan de la misma manera. Entonces es empezar a atender las necesidades de cada uno de nuestros chicos, de nuestras chicas, a la hora de encontrarse con el material a incorporar. Perfecto, eso es total. ¿Qué se hace como María Rosa? ¿Vos tenés hija, hijo con...? Tengo una hija que está en evaluación, que tiene estas características. Actualmente lo que he conseguido es un psicólogo con terapia conductual, que es el que me está apoyando y reforzando en esto.
Los turnos son bastante diferidos porque hay pocos especialistas en el tema acá en la provincia de Mendoza. Entonces tengo turnos justamente para el mes próximo, en agosto, con una doctora especialista, donde voy a llevar a mi hija y bueno, ella es la que realmente los que evalúan y diagnostican son los neurólogos, no lo puede hacer ningún otro profesional. Bien. Entonces estoy esperando esa cita con la neuróloga para que ella me dé el diagnóstico definitivo, pero sí, por los síntomas estaríamos pensando que sí, que también tiene TDAH. Pero del tipo inatento, porque en el caso de ella no se mueve mucho, lo que no me ha traído grandes problemas en la escuela, y tiene buenas calificaciones, o sea que no tiene problemas en cuanto a el aprendizaje, que por ahí a otros chicos sí les sucede, que tienen el TDAH junto con problemas de aprendizaje como pueden ser dislexia y otros, sí. Mariel, en esto digo también la lucha consistiría en abarcar a los especialistas, ¿no? En que haya más formación, ¿no? Con respecto a esto, digo, no puede ser que haya un turno una vez al mes, digo, en una provincia como Mendoza que tenemos arriba de 1 millón de habitantes, ¿no? Y cada vez más frecuente este trastorno, digo, tendría que haber más especialistas con respecto a ese tema. Sí, completamente. De hecho, los únicos que pueden diagnosticar, si me permitís la corrección, son neurólogos y psiquiatras. Son los únicos profesionales que tienen potestad en poder diagnosticar este famoso TDA o TDAH. Así que, y se hace a través de una batería de test y de mucha investigación y se llega al diagnóstico por descarte, ni más ni menos, descartando otro tipo de patología. Todavía no tenemos, digamos, los elementos, los aparatos suficientes como para detectar la parte, digamos, orgánica, porque bueno, se habla y se dice que el núcleo accumbens o la amígdala es más pequeña, pero bueno, no está la aparatología todavía en Argentina, creo, como para a través de una resonancia darnos cuenta de esa parte. Entonces es tedioso justamente porque hay que hacer una batería de test y bueno, y de interconsultas y así llegamos al diagnóstico y bueno, mientras tanto muchas familias justamente, si te topas con un profesional que no está muy canchero en el tema, imagínate que queda a mitad de camino. Por otro lado, hay muy pocos, como bien lo están diciendo, realmente hay muy pocos, si bien en el área infanto-juvenil es un poquito más rico el caudal de profesionales, hay que reconocer que en la parte adulta contamos con muy pocos profesionales idóneos y que también contemplen las dificultades, ¿no? Porque a veces hay profesionales que cobran fortuna y como ya te dije, son un montón de estudios, entonces la persona no puede acceder de ninguna manera a pagar ese tratamiento. Y vayamos, digo, Mariel, y a todas las invitadas que tengo esta noche, digo, y vayamos, ¿no? A una persona, porque digo, por suerte y gracias a la vida, al universo, y obviamente a su trabajo, hay gente que tiene obra social y que puede, dentro de todo, bancar una sesión, pero pensemos, ¿no? En las clases... Bueno, en mi caso, yo no tengo obra social, bien. Mi hijo no tiene CUT y tengo que pagar todas las terapias, el psicólogo, psiquiatra, todo. El plan médico no tiene el tratamiento. A ver, el plan médico común que tenemos en las obras sociales no nos pueden brindar el tratamiento adecuado. Es decir, que este tratamiento es un tratamiento multimodal. Se necesita psicología TCC, que no está en las obras sociales, no está en el plan médico, no está en ningún hospital. Se necesita taller de orientación a padres, fundamental la orientación a padres, porque si el padre no se psicoeduca, no se comprende. Y aparte no hay que olvidar la tasa de debatibilidad que tiene este diagnóstico, que estamos hablando de una tasa del 70 y pico, 80 y pico %. Es decir, que detrás de un niño o una niña diagnosticado con TDAH es muy probable que haya un papá o una mamá. ¿Y cuántos síntomas en el mientras tanto vamos naturalizando? ¿Sí? Entonces, ¿cómo concientizamos esta situación? Entonces, bueno, es muy necesario, como bien lo dijo la compañera,
poder acceder al certificado único de discapacidad, para mí mal llamado, porque bueno, tenemos que ayornarnos, estamos en el modelo social de la discapacidad en Argentina a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y debería llamarse certificado de accesibilidad a los derechos justamente, ¿no?, de las personas. Si no contamos con esto, es imposible poder costear todo lo que se necesita, porque encima todo este material se necesita por afuera de las obras sociales. Ya la figura del acompañante, la obra social no te la va a dar jamás. Esto está por afuera. Y muchos chicos, exceptuando unos muy pocos, necesitan esa otra pata, ¿sí? Y esa otra pata es el acompañante que está en las escuelas con ellos, ¿sí? Y eso se paga todo a través del pueblo, cubre todo a través del pueblo. Qué difícil, uno cuando escucha todo esto, ¿no? Y ve, ¿no? Que tanta gente que se pelea, digo, tantos políticos que se pelean, tantos desastres Tantas que uno ve, ¿no? mezquindades, Tanta ¿no? mezquindad, ¿no? Y cuando decís, si invirtiéramos un poquito en salud, ¿no? En esto, ¿no? Y que el Estado se hiciera cargo de ciertas cosas, ¿no? En lo que me refiero en su totalidad, ¿no? Digo, ¿cuántos niñas, ¿no? de clase media baja, gente que no tiene ni para comer, debe tener este problema y no tiene acceso al público, ¿no? A que lo ayuden? Y qué Falta desesperante. información. Falta información, falta Falta un información montón de y cosas. y plantarnos nosotros, no permitir más que se discrimine, porque esto ya es una cuestión de discriminación. ¿Por qué? Porque estamos, como dije, en el modelo social. La Argentina cuenta con el modelo social de la discapacidad. Es uno de los beneficios que nos trajo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está en la Argentina en el año 2008. 2008, ¿sí? Ahí se cambia el concepto de discapacidad, ¿sí? Entonces, a partir del 2014, es más, la Argentina le dio jerarquía constitucional, es decir, que la puso a la par de la Constitución argentina, nada por arriba y todo por debajo, nada que discutir. Y este modelo, justamente el modelo social, habla que la discapacidad no está puesta en la persona ni en el diagnóstico, No. sino en las dificultades que tiene esta persona y que no le permite, al interactuar con las barreras que le impone la sociedad, poder desarrollarse a la par de sus pares en igualdad de condiciones. Total. Y que resumiendo, sería mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí. Mejorar la Fíjense calidad qué de vida. simple que sería si ya partiéramos de conocer el modelo social que cuenta la Argentina. Por eso es inaudito que una junta médica diga, por TDAH no se te va a dar certificado de discapacidad. Quiere decir que esa persona, esa junta, esos profesionales, no están ayornados a las circunstancias y están simplemente discriminando, por desconocimiento tal vez, vaya a saber, pero están discriminando, ¿sí? Porque no tiene que ver, como ya dije, en el diagnóstico ni en la persona, sino en las dificultades de esta persona. Y lo hacemos responsable también a la sociedad, porque la sociedad es la que termina poniendo esas barreras, ¿sí? Entonces hay que cambiar el paradigma de toda esta situación, pararse desde otro lugar. Ceci, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que comparto ampliamente esto que vos decís, ¿no? Creo que primero que hay un mal uso del término discapacidad, ¿no? Completamente. Refiero o me remito a esto de quizás capacidades diferentes y eso nos incluye a todos porque todos tenemos en algún punto alguna capacidad. Pero si vamos a hablar de discapacidad, creo que acá la principal discapacidad pasa por la sociedad que no flexibiliza sus barreras en cuanto a comprender ciertos temas, y discapacidad, y perdón que yo diga esto, pero del nivel político que tenemos, que no puede, no sabe, no quiere implementar lo que tiene que implementar para que estos planes puedan llevarse a cabo. Vos dijiste algo para mí es sumamente importante, que tiene que ver con nada más y nada menos que la posibilidad o el que todos tengamos las mismas posibilidades para acceder a la educación, para movilizarnos libremente. O sea, si estamos hablando de que hay chicos, hay chicas que por alguna característica no está teniendo la misma posibilidad de otros de acceder a la educación, esto para que prestemos atención, porque estamos hablando además de niños, de niñas, que tienen sus capacidades intelectuales intactas. No hablamos de déficit intelectual. Entonces, esto es lo que creo que tenemos que cuestionarnos. ¿Qué respuesta le estamos dando nosotros como sociedad
a estos chicos, a estas chicas, pero además a sus familias también, que se preocupan porque uno escucha, y a veces ocurre, a ustedes les habrá pasado, de un largo peregrinaje por muchas especialidades en las cuales el neurólogo te dice, no, este es un tema madurativo, por ahí vas al fono y el fono te dice no, el psicólogo te dice no, es emocional, y vos no sabés con qué quedarte porque no tenés respuestas a esto que a vos te está angustiando. Entonces, creo que la discapacidad pasa más por nosotros como sociedad que en definitiva con estos cuadros. Ceci, ¿qué pasa si digo, como neuropsicóloga, y esto hay que aclarar, ¿no? Que hay pocos neuropsicólogos también en nuestra provincia, Sí. digo, y creo que cuando nosotros encontramos a Ceci, nos encontramos... fue difícil también, porque no había un neuropsicólogo y lo que tardamos en encontrar a una persona, digo, eso también, pues, no, para decirlo, para que haya un especialista, o en este caso una neuropsicóloga, que hable en televisión acerca de distintos temas que le compete. ¿Qué pasa si no lo detecto a tiempo? ¿Qué pasa si esto sigue, no? Si no lo detecto a tiempo, soy adulto, sufro el mismo trastorno, se agrava, ¿cómo se agrava? Tiene que ver primero con el subtipo, ¿no? Y tiene que ver con las características individuales de cada persona y sobre todo con las estrategias compensatorias que cada uno vaya pudiendo adquirir, y esto es individual. Sí, la tendencia es que si no está tratado, si no está abordado, haya un increciendo de los síntomas. Muchas veces los adultos que no han sido diagnosticados de niños vienen a la consulta con síntomas emocionales de tipo ansiedad, trastornos de ansiedad, depresión, ¿no? Y sobre todo con una historia de esto de me ha costado mucho, me cuesta mucho, soy disperso, no puedo organizarme, no puedo ordenarme, soy irritable, más adscribiéndolo como una característica, ¿no? de la forma de ser. Y bueno, vos empezás a indagar y es que esto lo ha acompañado toda su vida. Pero sí, en la descripción del cuadro hay una tendencia a que vaya en aumento la sintomatología. Perfecto. El adulto es un tema importante porque el adulto llega en condiciones penosas a la adultez. Importantísimo, sí. La verdad es que son muy pocos los adultos que llegan en condiciones medianamente acomodadas. De hecho, las estadísticas dicen que el 80% de los adultos llegan a la adultez con un impacto extraordinario, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Las dificultades en formar familia, problemas en la promiscuidad, en la adicción. Cuando me refiero a adicción, me refiero a todas clases de adicciones. Algunos tienen adicciones a la tecnología, al deporte, a sustancias, a lo que fuese, adicciones, en fin. No pueden mantener, les cuesta muchísimo mantener el empleo porque llegan tarde, por ejemplo, porque no pueden sostener determinadas cuestiones sensoriales, entonces terminan enfermándose más, llegan con mucha cuestión de ansiedad, de depresión, es decir, el adulto sufre muchísimo y esto hay que detectarlo a tiempo justamente para evitar este impacto. Sí. No nos olvidemos que dentro de la descripción, justo ahí en la parte que comentaba la doctora de capacidades especiales, nosotros repetimos siempre un versito que seguramente lo habrán visto en muchas partes, que dicen que, bueno, capacidades tienen los recipientes, superhéroes o supercapacidades tienen los superhéroes, enfermos hay en los hospitales, angelitos tal vez en el cielo, capacidades diferentes tienen los recipientes, digamos, somos personas con discapacidad o simplemente nos pueden llamar por nuestros nombres. Y tiene que ver con estas deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. Así está descrito, así debe ser tomado, ¿sí? No porque una cosa o la otra, no vamos al diagnóstico, no vamos a poner etiqueta, vamos a las necesidades que tienen estas personas, que lamentablemente no tenemos las apoyaturas dadas en la sociedad como corresponde, y mientras tanto necesitamos justamente de este CUD, por ejemplo, porque los adultos también sacan CUD. Entonces es inaudito, es aberrante que en un lugar el adulto lo pueda tener, los niños lo puedan tener, lo puedan conseguir, y en otros se les niegue, ¿sí? Porque sin esto es imposible poder desarrollarnos. Estamos tratando de formar ciudadanos óptimos para esta sociedad que compartimos, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué pensamos hacer? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, creo que para eso
Y por eso, lamentablemente, existen este tipo de agrupaciones que nos toca tocar la campanita y pegar donde a más le duele tal vez a las distintas esferas que Total. que nos mandan, que nos dirigen. Total, Mariel. Y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es colocar su granito de arena, que se llama visibilizar, Sí, ¿no? totalmente. Desde cualquier ámbito, desde cualquier lugar, digo, en el trabajo, en la empresa donde uno labura, en los medios de comunicación, En las escuelas. en las escuelas. Sí. Digo, visibilizar. Es capaz que vos decís, no sirve para nada ahora, pero el día de mañana, ¿no? Cada vez más gente va a hablar de esto de TDA, de este trastorno. No, TDAH. sí que sirve. No, pero Sirve, digo, vos viste, fíjate- no, pero viste por ahí, vos Mariel, fíjate una. que No, pero digo, viste que por ahí uno dice, che, uno se encuentra cansado y dice, Es no tan sirve para nada mi poquito. labor, no sirve, viste que uno por ahí entra ese pensamiento tóxico, ¿no? Y después como Sí. sacar ese pensamiento y decir, no, la verdad es que sirve, porque cuando pase el tiempo, muchas personas van a estar hablando de esto y se va a tratar a tiempo. Mariel, te quiero Seguro. agradecer, muchísimas gracias. No, ¿sí? por favor, gracias a ustedes, un placer. Un placer, Mariel, un beso gigante. Y las despido también a ustedes, mamás. ¿Te veo emocionada, María Rosa? Ay, sí, realmente sí. Sí, ¿no? Sí, pude hablar poco, lo lamento, que no pude decir todo lo que realmente quería. Me considero también una TDAH sin diagnóstico. Sí se me trata actualmente por la depresión y ansiedad, que creo que es lo que se explicó recién, ¿no? Un adulto cuando no es tratado a tiempo, va evolucionando este trastorno y bueno, nos va llevando por esos sitios. Así que muy agradecida de que hayas tocado este tema Gracias. en tu programa y que bueno, se pueda visibilizar como corresponde. Yo creo que, un segundito, yo creo que sí pudiste expresar todo lo que sentías que es esto, ¿no? O sea, tu estado de ánimo se expresó y creo que eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Gracias a vos por hacer visible esto que muchas veces queda en las redes sociales, en lo que los papás podemos llegar a compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. Y bueno, ahora es un buen momento de que todo el mundo sepa de que existen chicos neurodiversos y que se los puede ayudar desde distintos ámbitos. Total, y que las puertas van a estar siempre abiertas cuando necesiten. ¿sí? Bueno, muchísimas Muchas Gracias, gracias. Ceci Ortiz, como No, siempre. como siempre, Te amo. un placer. La Yo amo, a vos, la yo amo. a vos. Gracias a ustedes que están en casa, gracias por acompañarnos como todas las noches. Visibilizar algo que nos caracteriza y algo que tiene que seguir sucediendo en la televisión. Chao.